Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien en sus casas, que pues continuemos con estas medidas de sana distancia y pues bueno, nada, esperemos poder superar esto juntos. Pero bueno, antes que nada vamos a comenzar con el tema que me tocará abordar el día de hoy. Estos son los conceptos básicos de administración de la seguridad. En este siglo de grandes avances tecnológicos, en donde el uso de las telecomunicaciones han tenido un crecimiento sostenido muy importante y que mucha más número de empresas y organizaciones educativas, institucionales, dependen muchísimo de los procesos que realizan de forma constante y de igual forma la operatividad que tienen estas mismas. Esta creciente expansión de las redes de telecomunicaciones ha tenido o ha hecho necesario la adopción y el desarrollo de herramientas de seguridad que protejan tanto los datos transmitidos como el acceso a estos mismos a través de la red o de los posibles ataques que incluso puedan llegar a suceder. La ingeniería social, es decir, quienes logran con errores, excesos de confianza y del factor humano, robo de datos, hackeos, diseño de malware y otras amenazas de las tantas que pueden existir actualmente, de las cuales deben prevenirse y estar constantemente a la par para poder contrarrestar nosotros los profesionales en este ámbito de las tecnologías de la información. En sí, ¿cuál es el objetivo de la seguridad? Esto se basa en tres conceptos fundamentales o básicos de la administración de la seguridad. El primero es la confidencialidad. La confidencialidad abarca la información, solo debe ser vista o tratada por aquellas personas autorizadas para poder tener acceso a ella. Digo, esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Esto qué quiere decir? No le voy a dar acceso directamente a, no sé, a Juanito, que es el contador, para poder visualizar todos nuestros clientes, todos los datos de las demás empresas, X información adicional. A lo mejor nada más podamos limitarlo directamente a la sección de ventas. El segundo concepto fundamental es la integridad. La integridad abarca la forma de prevención y la identificación de cualquier cambio a la información que un usuario no autorizado haya realizado, y en este caso si los usuarios los hayan realizado podamos tener un registro de estos y puedan ser rastreados. Y por último, la disponibilidad. Este tema abarca la información que siempre debe de estar disponible en cualquier momento a los usuarios que solamente tengan acceso a ella. Esta base de conceptos fundamentales es muy necesaria para poder definir y diseñar diferentes formas para poder prevenir los sistemas de seguridad. Para esto se pueden crear muchas pautas que puedan guiar a las organizaciones, las cuales mencionaré en un momento, para que puedan proteger y salvaguardar la información de estas mismas, cosa que debemos de tener en mente al momento de estar realizando un diseño de la seguridad de estas. Esto trata de abarcar el proceso de seguridad para proteger tanto bienes tangibles e intangibles, sea software, sea hardware y pues lo más importante, los datos, los que nosotros manejamos día a día. Estos puntos se deben de tener muy en cuenta, ya que cualquier administrador y cualquier operario de la seguridad informática debe de estar constantemente visualizando que no se tengan interrupciones en el servicio, como amenazas, que los datos sean interceptados, que se lleguen a modificar los datos dentro del sistema, que se fabriquen nuevos datos o se suplante la identidad de aquellas personas que ya se encuentran registradas en nuestro sistema. Y esto afectará tanto a activos pasivos y no pasivos. Para esto debemos de tener una muy buena política de seguridad que se debe de lograr manteniendo mecanismos de seguridad fiables, tales como la prevención, la detección y la recuperación. En la prevención debemos de verificar si con anterioridad los posibles problemas de seguridad fueron surgiendo. La detección es de que a través de un chequeo de registros podemos verificar esos ataques. Y la recuperación es de que después de que hayamos recuperado de este problema, podamos restablecernos a un paso antes a como nos encontramos para poder seguir en funcionamiento.
A continuación, de igual forma, daremos algunas prácticas básicas de seguridad para la información. El primero puede ser balancear protección con utilidad. Este es uno de los más grandes retos en la seguridad informática, en encontrar el balance entre la disponibilidad de los recursos y la confidencialidad e integridad de los mismos. Los dispositivos en una oficina deben de estar completamente protegidos, si en caso de que no tuviesen acceso a Internet y adicionalmente si estuviesen en una habitación sin personas. Por lo general, esto debe de tratarse de proteger cualquier tipo de amenaza. La mayoría de los departamentos, por lo general, se enfocan en los sistemas de información como medida de protección. Y a partir de esto se deben encontrar formas aceptables de poder proteger el resto de los sistemas sin volverlos inutilizables. Eso significa que no nos podemos estar aislando en algún tipo de zona, puede ser servidores, puede ser computadoras, puede ser de igual forma dispositivos que sean muy importantes para nuestra información. Otro es dividir los usuarios y los recursos. Otro puede ser dividir los usuarios y los recursos. Para que la seguridad informática funcione, debe de concentrarse en quién está autorizado para poder ver ciertas acciones y hacer cosas en particular dentro del sistema o dentro de las actividades de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, alguien de contabilidad no necesita ver todos los nombres de todos los clientes en una base de datos, pero sí también igualmente puede ver los datos de las ventas nada más. Esto implica que quien realiza la administración del sistema debe de asignar accesos a la información basado en el tipo de actividad del usuario y requiere de refinar estos límites basados en su posición dentro del organigrama. Esto asegura, por ejemplo, el director de finanzas puede ver todos los datos de un sistema y un contador junior solo ciertas partes de estos. También encontramos igualmente llamados a la acción. Los llamados a la acción también encontramos de igual forma llamados a la acción. ¿Esto qué significa? Podamos, por ejemplo, asignar privilegios mínimos. Esto lo podemos realizar cuando un usuario deberá siempre recibir los mismos privilegios para poder realizar de forma eficiente sus actividades diarias. Si las responsabilidades de dichos usuarios cambian, los privilegios deben de hacerlo también. Asignar los mínimos privilegios asegurará reducir las probabilidades de que, por ejemplo, la persona de contabilidad saldrá después de ser despedido por alguna falta que haya realizado con toda la información de todos nuestros clientes en una memoria USB. Utilizar defensas independientes. Utilizar defensas independientes, por lo general esto es un principio militar, pero no tanto a nivel de seguridad. Por ejemplo, utilizar una defensa realmente efectiva con protocolos de autentificación para lograr acceso al sistema es bueno hasta que alguien logra penetrarlo. Cuando se utilizan diferentes métodos independientes de defensa, un atacante deberá de utilizar diferentes estrategias y tácticas para poder atravesar toda la seguridad que nosotros estamos brindando. Utilizar este tipo de complejidad no prevé en sí el 100% de todos los recursos que estamos proveyendo a proteger este recurso contra los ataques, pero en sí reduce gradualmente las probabilidades de un ataque completamente exitoso. Otro también es planear las contingencias. Esto ayudará a mitigar las consecuencias ante un ataque o una penetración en el sistema de seguridad de nuestra empresa o organización. Tener respaldos por anticipado, software de monitoreo, políticas de reacción inmediata ante una eventualidad. Esto nos permitirá a nosotros y a toda nuestra organización poder reaccionar de forma efectiva ante esta emergencia. Si la emergencia en sí no es grave, la organización puede continuar operando en respaldo mientras el problema es corregido. La seguridad en sí debe de encargarse de limitar el daño en caso de un desastre, tanto como para prevenirlos. El siguiente es el registro constante, o también conocido como registrar, registrar y seguir registrando. En sí es un estado inicial para la seguridad, en el cual si en dado caso llegase a ser penetrada por agentes externos, todo va a ser registrado de tal forma que nosotros podamos averiguar cómo fue que sucedieron esas acciones, y esto nos permitirá de igual forma poder prevenir y volver a retomar o checar esas vulnerabilidades que nosotros tengamos en poder recuperarnos. De hecho, la mayoría de los administradores llevan tantos registros como sea posible, incluso si aún no ha sucedido un ataque. Algunas veces las causas de un ataque no son evidentes hasta que mucho después del incidente. Es importante poder rastrear
o ver hacia atrás, mejor dicho. Y de igual forma, cómo podemos prevenirnos con mirando hacia adelante en estos eventos y como sucedieron en el tiempo. De igual forma, los datos de ataques eventualmente nos ayudarán a mejorar la calidad de la seguridad. No hacen en sí mucho sentido, ¿verdad? Pero eso nos ayudará de manera inimaginable en seguir fortaleciendo y haciendo robusto nuestro sistema de seguridad. Otro es realizar pruebas frecuentemente. Por lo general, si nosotros no contamos con las pruebas suficientes que le estemos dando a nuestro sistema, no podemos detectar estos tipos de errores que puedan estar surgiendo. Por lo general, lo que hace la ingeniería social es estar probando y probando y probando constantemente diferentes técnicas y tácticas para que ellos puedan acceder de forma muy sencilla a nuestros sistemas. Eso nosotros lo tenemos que contrarrestar de igual forma, realizando estas pruebas de forma segura y aislada a nuestros dispositivos, a nuestros servidores, de tal forma que nosotros podamos ejecutar pruebas de forma más directa a ese cierto tipo de vulnerabilidades que encontramos frecuentemente. Como conclusiones podemos decir que tener estos conceptos básicos de seguridad nos puede ayudar muchísimo para poder seguir fortaleciendo y creando o diseñando nuevas formas de seguridad a nuestra organización. Estos trabajos sí son muy retadores, requieren de mucha atención a muchos detalles y de igual forma muchísimo tiempo para la conciencia y la contingencia de los mismos. Tal vez las tareas parezcan muy complejas a primera vista, pero sin embargo la seguridad informática se puede fragmentar en pasos muy básicos como lo vimos en los primeros 3 conceptos, y de tal forma podamos simplificar los procesos para poder hacer mucho más simples los diseños y las ejecuciones y lograr que pues nosotros los profesionales y administradores de estas áreas siempre tengamos un nivel de protección adecuado para poder soportar la misión crítica de la organización. Pues espero les haya agradado un poco del tema que estuve abarcando en este momento, y pues nos vemos para la siguiente ocasión en el siguiente tema que nos toque, y cuídense mucho, quédense en casa. Gracias.